segunda sesión de curso breve sobre valores y tenemos a Javier Barraca. Es un verdadero honor tener aquí a Javier Barraca como, no como uno de los participantes de este curso, como uno de los ponentes, y nos va a hablar de las tres antinomias de la libertad. Y además a Javier, aparte, ¿no?, de agradecimiento que tengo por su participación todos los años en este curso, quisiera agradecer también porque, si mal no me acuerdo, fue justo la idea de Javier ponernos en contacto con el Ateneo Escurialense y organizar estos, ¿no?, los cursos, el curso breve, el foro liberal con el Ateneo Escurialense. Así que es también es una idea brillante que tiene su continuidad, ¿no? Que ya es, ¿cuántos años? Es tercer curso, creo que es tercer curso que realizamos así, así que pues es otro, ¿no? Es otro logro, es otra idea brillante que pues tenemos que agradecer a Javier. Y entonces, y sin más preludios, quisiera un poco recordaros el currículum de Javier Barraca, que es profesor titular de la filosofía de la Universidad Rey Juan Carlos. Es también escritor, doctor en filosofía y derecho por la Universidad Complutense de Madrid, diplomado en ética por la Sorbona, licenciado en filosofía y derecho también por la Universidad Complutense. Tiene varias diplomas, una de ellas de dirección de empresas por la Cámara de Comercio e Industria de Madrid. También es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Es director, ¿no?, del grupo propio de investigación de la Universidad Rey Juan Carlos en bioestética. Y además es cofundador de la Red Internacional de Bioestética de la Cátedra UNESCO. La cátedra es de bioética de la Universidad Europea de Roma. También es miembro del Consejo Asesor del IOC. Es Instituto de, Javier, ayúdame por favor, IOC es Instituto De oficiales de cumplimiento. Oficiales de Cumplimiento. Perfecto, muchas gracias. Porque no logré descifrar esta abreviatura, perdonadme por favor. También es miembro del Consejo Asesor de la Cátedra de la Mujer de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Ferrer. Y entre sus obras, podríamos llamar, ¿no?, entre las numerosas monografías que tiene sobre la antropología y estética filosóficas, citaremos pues Vivir en la belleza, Trabajo de ver y vocación, Dios y lo bello, la estética de las organizaciones y de sus dirigentes, y un larguísimo etcétera, etcétera. Así que Javier tiene una labor impresionante. Así que pues nada, toda la cátedra, toda el ágora para Javier Barraca. Muchas gracias, Inés. Lo primero que tengo que decir que el honor, al revés, el honor es todo mío, porque que se cuente conmigo año tras año, pues siempre me llena de alegría y es siempre inmerecido totalmente. Y también tengo que agradecerte a ti, Inés, a la doctora Inés Montano, que también organiza estos cursos, que los lleva año tras año, que encima forma parte de ellos, que nos ayuda a todos desde hace muchos años. Y que además es una maravillosa amante de la historia de España y que rescata nuestros mejores valores. Y dicho eso, tengo que quitarme el mérito también de lo del Ateneo Escurialense, porque yo tenía la suerte, cuando me lo pidió don José María Méndez, de buscar, digamos, un acogimiento, un alojamiento, ¿no?, donde poder situarlo, que fuera cómodo y además que tuviera ventajas, como es esto, ¿no? Tuve la suerte de conocer a la doctora Nieves Gómez y como ya la conocía, pues fue cuando se me ocurrió la idea. Y luego enseguida ella me presentó, por supuesto, al director del capítulo que está hoy presente, que siempre nos ha ayudado y que siempre nos ha acogido, y es a quien, otra persona clave, Francisco, a quien le doy pues entrañablemente las gracias por la acogida del Ateneo y más en su foro de filosofía que él representa. Y bueno, pues dicho eso, lo del IOC, solo por comentarlo, no es la primera vez que alguien me dice que qué es eso del IOC, porque
Ayer estuve en un congreso de filosofía e inteligencia artificial en la Universidad Villanueva de Madrid y quien me iba a presentar también se tropezó con esas siglas y no le quedaba claro. Es más, él me dijo que remitían algo horrible o algo que no me pegaba nada y que él había dicho, ¿qué es esto de lío? No, 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 no. Entonces, explícanos. Y tuve que explicar que es hoy, o sea, es algo normal, no, porque claro, son solamente 3 letras. El IOC al que yo pertenezco, no sé a qué otro IOC hay por ahí, el mío es Instituto de Oficiales de Cumplimiento y se dedica a ayudar al cumplimiento de las normas jurídicas y éticas a las distintas empresas y organizaciones. No hay tantas normas, pues se ha creado el IOC, digamos, ¿no? Bueno, pues entonces paso sin más, después de agradecer a José María Méndez especialmente y a la Asociación Estudios de Axiología y a todos los presentes, pues como digo una vez más, su invitación. Bien, pues en este caso tengo que ocuparme del tema de la libertad, como ha dicho muy bien la doctora doña Inés Fontana, y en concreto de las 3 antinomias. Pero al igual que hice el año pasado, en vez de entrar directamente en las 3 antinomias, bueno, voy a hacer un recorrido estructurado. Voy a empezar haciendo una presentación del tema de la libertad y los valores en don José María Méndez y después haré una distinción entre positiva y negativa de la libertad y a continuación entraré ya en las 3 antinomias, a lo que añadiré varios comentarios sobre otros puntos que yo considero, por lo menos personalmente, importantes para, para entrar en el tema de la libertad en don José María Méndez y en su pensamiento. Es como, ¿no?, lo que a mí me interesa, ¿no?, en este caso. Y entonces, en primer lugar, tengo que decir que ciertamente no hay pensador en la historia de la humanidad, de Oriente y de Occidente, del norte y del sur, del este y del oeste, que no se haya preocupado del tema de la libertad. La libertad es uno de los grandes temas filosóficos de la humanidad. Y la historia del pensamiento universal cuenta con innumerables testimonios de estas reflexiones acerca de la libertad muy profundas. Y claro, uno de los temas dentro del amplio espectro de lo que es la libertad es el tema de la relación entre la libertad y los valores. Bien, pues en ese tema creo yo que se ha especializado o focalizado en especial el pensamiento de don José María Méndez sobre la libertad. Ahora bien, dentro de esa forma de enfocar la libertad, hay personas, hay filósofos que, que bien consideran la libertad como un valor más y se dedican a su estudio. Pero hay otros, entre los que yo creo que se cuenta don José María Méndez, que hacen algo más. Y es que consideran a la libertad como algo fundamental para poder participar del resto de los valores. Entonces le dan como un papel especial a la libertad respecto de los valores. Y ese es, yo creo, el caso específico de don José María Méndez, por lo cual no me es para nada extraño, sino totalmente comprensible que él y la Asociación de Estudios de Axiología también promuevan, como ha dicho la doctora Inés, promueven también un foro liberal, o sea, porque encaja perfectamente en la mente profunda de don José María Sterz. Bien, no voy a hacer una síntesis siquiera, digamos, de la producción filosófica de don José María Méndez para situar en ella el asunto de la libertad y los valores. Simplemente yo siempre que puedo, siempre que hablo del pensamiento de don José María Méndez, últimamente lo que hago es remitir a Dialnet, al portal bibliográfico científico de la Universidad de La Rioja, porque allí están registradas pues muchísimas de sus obras, ¿no?, en una larga enumeración con varios detalles bibliográficos que se pueden ver ahí, ¿no? Lo único que puedo añadir a esto es que yo mismo escribí hace unos años, no muchos, un artículo especializado sobre este tema que vamos a tratar hoy. Es decir, un artículo sobre la libertad y los valores en el pensamiento de José María Méndez. Y este artículo se publicó en una revista internacional, Human Review, International Humanities Review, y se puede encontrar también en Dialnet, además el texto completo, gratuito y totalmente accesible. Pero ahí, digamos, hay más detalles de lo que voy a contar hoy y se desarrolla, ¿no?, todo el tema. Bien, como pórtico de entrada a lo que voy a exponer,
acerca de la libertad de los valores en el pensamiento de José María Méndez, pues me gustaría recoger una frase de la literatura española muy famosa, que es dentro del Quijote de Cervantes, pues hay un momento en que Quijote pronuncia unas palabras muy conocidas o famosas acerca del valor, ¿no? Que tiene esa realidad que es la libertad, ¿no? Habla de la belleza y de la importancia que tiene. Y bueno, lo vamos a leer porque es una forma de introducir bonita y profunda en este tema. Ya se sabe que es que Cervantes sabía muy bien de lo que hablaba porque él mismo fue cautivo de los otomanos o de los turcos. ¿eh? Y bueno, pues él sabía lo que significaba carecer de libertad. Bien, pues entonces vamos a leer sus palabras en Don Quijote, ¿eh? Cuando dice Don Quijote: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra y el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Digo esto, Sancho, porque bien has visto el regalo, la abundancia que en este castillo que dejamos hemos tenido, pues en mitad de aquellos banquetes sazonados y de aquellas bebidas de nieve, me parecía a mí que estaba metido entre las estrechezas del hambre, porque no lo gozaba con la libertad que lo gozara si fueran míos, que las obligaciones de las recompensas de los beneficios y mercedes recibidas son ataduras que no dejan campear el ánimo libre. Bueno, pues era simplemente introducir con esto, ¿no? Bien, respecto del tipo de enfoque de don José María Méndez sobre la libertad, creo que no descubro nada. Desde luego a los expertos en su pensamiento, que aquí pues somos muchos, que se trata de un pensador de tipo axiológico, diría yo, ¿no? Especializado en axiología. Y lo digo en esta ocasión por partida doble, por axio, de valor, en griego, de eje, y por lógico, ¿no? Axiológico, por la lógica, porque su pensamiento integra tanto el valor o los valores, la acción sobre los valores, como el tema de la lógica. Bien, simplemente remito a un libro, que es el libro que publicamos, coordinados por nuestro compañero de asociación, José Antonio Fernández Angenjo, en el año 2021, donde se realiza un homenaje a la figura y el pensamiento de José María Méndez. De ahí hay toda una serie de aportaciones donde se ve un poco pues, el estilo del pensamiento característico de don José María en la boca de algunos de sus seguidores, digamos, ¿no? Y discípulos, ¿no? Como yo mismo y otros muchos. Bien, paso todos los temas de contextualización a través de su biografía y otras obras. Simplemente voy a ir a una que por cierto me ha llegado recientemente y que quiero mostrar, no sé si se ve bien en la pantalla, si se puede apreciar, si alguien lo ve, este libro. No sé si se está viendo el libro. Sí, ¿no? Sí, sí, sí se Ah, ve. bien. Curso Es completo. el curso completo sobre valores humanos que ha salido en el año 2023, o sea que está recién salidito, y es un libro que es que yo creo que es muy completo, reúne de alguna forma las aportaciones relacionadas con el Tratado de Axiología, que tuvo varios volúmenes y ha tenido varias presentaciones, y esta es la más actual. Además incorpora unas adenda o unos anexos que han desarrollado y por lo tanto pues es un libro muy interesante en este momento como contexto, ¿no? Y como referencia que doy yo para el tema que vamos a tratar. También remito a la página de estudios de axiología, por supuesto, de nuestra asociación, en la web donde hay pues, un montón de materiales sobre esto. Bien, entonces entro Y, directamente Javier, a la definición. disculpa, aprovecho justo este momento porque quisiera añadir que este libro está disponible online, o sea, quiero Ah, decir, está disponible como curso, sí, sí. ¿no? En la página web, justo lo que has mencionado, axiología@telefónica.net, pero también hay ahora nueva posibilidad que este libro se puede adquirir en editorial Innova Ética al precio de 20 euros, así que cualquiera que esté interesado puede pedir directamente mediante la página web de Innova Ética o simplemente pedir a cualquier librería que también les harán llegar este libro, justo el libro que has citado del curso completo. Así que ya. Ah, pues lo agradezco mucho, Inés. Una pregunta.
¿Se puede descargar digitalmente? O sea, texto, se No, puede. no, es una versión impresa. Ah, vale, Es de vale. versión Para impresa. trabajar con él, digo, y también. Pues entonces comienzo ya con la definición de libertad en Méndez, porque claro, lógicamente creo que es el punto de partida antes de empezar con las tres antinomias. ¿Qué es la libertad en Méndez? Bueno, pues la libertad en Méndez es, digamos, como la puerta de acceso a todos los valores. O sea, la libertad es como la ventana a través de la cual uno puede, digamos, llegar, ¿no?, a los valores. De alguna forma es como el puente, ¿no?, para acceder a ellos, o el cuello de botella necesario para poder participar de los valores. No hace falta que recuerde, supongo, que lo que son los valores, también de acuerdo con la axiología de Méndez, pero por si acaso recuerdo que son los fines objetivos de la conducta humana. Los fines objetivos de la conducta humana. O también, me gusta a veces conceptualizarlos diciendo que son el deber ser, ¿no?, de las acciones y de la vida, en el fondo, humana. Bien, pues vamos a seguir avanzando en este asunto. Según Méndez, por lo tanto, como vamos viendo, la libertad no es otro valor o es un valor, sino que realmente es mucho más, porque no podemos participar de absolutamente ningún valor, ni ético ni de ningún otro tipo, sin la libertad. Pues este es, digamos, el punto de arranque y la base fundamental del pensamiento de Méndez sobre la libertad. Bien, segunda distinción importante. Méndez distingue entre libertad positiva y libertad negativa. Bueno, hay otros autores que prefieren otras terminologías filosóficamente, como por ejemplo libertad para, sería la positiva, y libertad de algo, sería la negativa. Pero Méndez también hace una interpretación propia y original de esta distinción, estos dos tipos de libertad, la positiva y la negativa. Bien, para esto remito a algunos de sus artículos en El Imparcial, por ejemplo, Patraña de la libertad. Patraña, la libertad es un valor. Patraña, sí, literalmente, patraña, la libertad es un valor. Estudia esa patraña o esa falacia, digamos, ¿no?, ese equívoco. Entonces explica que no es un valor, es la puerta de acceso a todos los valores, ¿no? Entonces hace esta distinción que estoy hablando ahora de libertad positiva y negativa. Bien, la libertad positiva. La libertad positiva en don José María Méndez, tal y como yo lo veo, lo entiendo, es la capacidad por parte del ser humano de optar entre el bien y el mal. Tenemos realmente algo muy profundo cuando estamos hablando de la libertad en sentido positivo. ¿Qué es la libertad negativa? Por el contrario, digamos, la libertad negativa sería la libertad frente a los obstáculos o impedimentos que encuentra nuestra libertad a la hora, lógicamente, pues de elegir su camino, sus medios, de trazar, digamos, el sendero. Sentido de la libertad, ¿no? Entonces esos obstáculos que impiden, que estorban, no solo que impiden, a veces no impiden, pero estorban o dificultan, digamos, el desarrollo, el ejercicio de nuestra libertad, esa sería la libertad en sentido negativo. Bien, creo que no está de más advertir que en sentido coloquial, vulgar, cotidiano, o sea, no por parte de técnicos o expertos en el pensamiento de Méndez o en filosofía. Normalmente la gente lo que entiende por libertad es la libertad negativa. O sea, es el verse libre de ataduras, de obstáculos, de dificultades, de impedimentos para poder desarrollar, digamos, y despegar, ¿no?, la libertad. Sin embargo, es la libertad positiva la que tiene una prevalencia, ¿no?, y un fondo más hondo, puesto que es la base para la opción entre el bien y el mal, obviamente. Vamos a leer una frase literal ya de don José María Méndez, donde habla de esta distinción entre libertad positiva y negativa y explica cómo la libertad negativa admite grados, pero la libertad positiva no. La libertad positiva o se tiene o no se tiene. Entonces, vamos a verlo a través de una serie de textos seleccionados del pensamiento de Méndez. Bien, pues Méndez dice así, cierta ocasión: libertad positiva es la capacidad de hacer el bien o el mal. Libertad negativa es hacer el bien o el mal de una manera o de otra, por tales o cuales medios. Libertad positiva es un todo o nada. O se tiene del todo o no se tiene en absoluto. En cambio, la libertad negativa
es el abanico más o menos abierto de posibilidades que nos dejan las barreras que encontramos a nuestra acción. Esa sería una aproximación. Bien, por otra parte, don José María advierte de una cosa técnica quizá un poco más compleja de captar, y es que si todo el mundo alrededor nuestro obrara éticamente, entonces desaparecerían los obstáculos, las dificultades o impedimentos que sufre nuestra libertad a la hora de verse desarrollada, al menos los obstáculos injustos. Todo el mundo obrara como debe obrar, o sea, éticamente, en ese caso. Bueno, a esto añade don José María que en el fondo valores y libertad positiva se coimplican. O sea, para poder participar de los valores, ya hemos visto, hace falta la libertad positiva. Sin ella, pues no es posible. Y en concreto hay un valor, que es el valor de la verdad, que es esencial para un axiólogo como José María Méndez, que reclama la objetividad del valor. Para un lógico como José María Méndez, que en la lógica el valor de lo verdadero y de la verdad pues es clave. Entonces, como decía, el valor de la verdad y el valor de lo verdadero pues resultan fundamentales para poder desarrollar y poder vivir, digamos, de hecho, el valor de la libertad. Perdón, el valor de la libertad. La libertad, que es mucho más que un valor, o sea, no es un valor propiamente, sino es la puerta de acceso a los valores. Bien, entonces, como decimos, la verdad es como la base en este sentido. Bien, paso a hablar de las tres antinomias de la libertad. Nuestro autor pues incorpora su reflexión en esta forma, en forma de antinomias, rescatando la palabra kantiana de antinomia y aplicándolo, ¿no? También se utiliza mucho el pensamiento en esto, o se inspira en el pensamiento de Harmat, de Nikolai Harmat, etc. Bien, respecto a la primera antinomia. La primera antinomia de la libertad es la que don José María denomina la causal antinomia. Esta antinomia es la que nos sitúa ante la pregunta sobre cómo puede ser el hombre libre cuando existe una causalidad. Existe cuando existe un orden de lo biológico, de lo físico, donde evidentemente hay una causalidad y las causas producen unos efectos y obviamente esto no está al arbitrio de la libertad humana, sino que está determinado, condicionado por el elemento, digamos, causal. Entonces, ¿cómo es posible esto? Entonces, la respuesta que da don José María Méndez, que para mí es una respuesta certera y convincente, es que de alguna forma conviven aquí dos realidades. Por una parte está, por supuesto, el terreno de la causalidad y de la causalidad física y del elemento, digamos, biológico y material de la vida humana y del mundo, pero también existe otra realidad, que es la libertad de libre albedrío, la libertad de la voluntad humana, ¿no? Entonces el ser humano, existiendo la causalidad, digamos, en la dimensión física, pues existe también otra dimensión y en esa dimensión, obviamente, es una realidad la existencia de la libertad humana. Por lo tanto, la antinomia quedaría resuelta. ¿De acuerdo? Esto es lo que de alguna forma ha llevado a don José María Méndez, rescatando, creo, una idea a este respecto del propio Hermann, diciendo que en el fondo el hombre es un creador en pequeño, ¿no? In kleinen, en pequeño, ¿no? En alemán y tal. ¿Por qué? Pues porque goza, disfruta, posee la libertad, ¿no? De la que hemos hablado, a pesar de la causalidad física en el orden físico. La segunda antinomia de la libertad es la que denomina a don José María la solen antinomía, es decir, la antinomía del deber, ¿no? Solen. Se refiere a la libertad en relación con los valores de los fines objetivos de la conducta humana, porque claro, la pregunta a la que nos enfrenta esta antinomia es muy clara, pero vamos a ver, ¿cómo voy a ser libre cuando yo, si existen los valores, como José María afirma, ¿no? Tengo unos deberes, que además los valores son objetivos, ¿no? Son mi deber ser objetivo. Entonces yo no puedo negar la existencia de los valores y que esos valores reclaman de mí unas conductas y unos comportamientos. Entonces, de alguna manera, ¿cómo puedo ser libre cuando los deberes ya me están reclamando, ¿no? Ya me están exigiendo que yo, digamos, participe de ello? Y bueno, la respuesta que da a esta segunda antinomia, don José María Méndez, consiste en reconocer que los valores efectivamente son nuestro deber ser, nos reclaman, ¿no? Nos apelan y nos exigen, digamos, participar de ellos, pero, al menos los valores éticos,
morales, pero al mismo tiempo nosotros siempre podemos participar o no de ellos. Es decir, también está en nuestra mano, digamos, esa llamada, esa exigencia, ese deber, pues realizarlo o no realizarlo. Y de esa manera queda resuelta, digamos, la segunda cuestión o la segunda antinomia, ¿no? La tercera antinomia, muy interesante y muy bella, tiene una gran carga de belleza y de esperanza en el fondo, es la que Méndez denomina la syndenantinomie. Es decir, la antinomia respecto a qué sentido tiene, esta es la tercera pregunta, qué sentido tiene un deber, o sea, un valor objetivo, si al final resulta que no se realiza plenamente. O sea, si al final los antivalores, los disvalores, el mal en el mundo va a triunfar, entonces, ¿qué sentido tiene en alguna forma el propio valor humano y en sentido objetivo y incluso el tema de la libertad, ¿no? Que yo, cuando realmente al fin y al cabo, ¿no? Pues si uno piensa que los valores van a fracasar, al menos en este mundo, pues entonces uno podría incluso excusarse o pretextar que, bueno, pues que va a ser así, pues entonces, ¿qué deber tengo yo en el fondo objetivo de, ¿no?, entregar mi vida y mis esfuerzos pues a algo que en el fondo, digamos, no va a prevalecer? Sin embargo, don José María, como yo digo, en un sentido muy esperanzador, por eso digo que tiene una belleza grande la resolución por su parte de esta antinomia, que es una antinomia sin duda con la que nos encontramos en este mundo, es que en este mundo no, pero en el mundo venidero o en el mundo futuro, de alguna manera los valores, todos los valores prevalecerán. O sea, y el valor ético se consagrará victorioso. Y eso es una cosa que tiene que llenar nuestro corazón y nuestra vida de esperanza, digamos, y de alguna forma resuelve el planteamiento de esta tercera antinomia, que si no de otro modo, pues sería ciertamente frustrante. En esto creo que coincide con una persona que yo admiro profundamente, un escritor ruso y un pensador ruso como es Fedor Dostoyevsky, ¿no? Que me parece pues absolutamente genial en todos los sentidos, pero en este sentido especialmente recuerdo las páginas y páginas que he leído de sus obras sobre los azotes a los niños en su época, los malos tratos, por ejemplo, a los o sea, a las personas de una clase social más menesterosa en el campo y en otros lugares. Entonces, ¿cómo en el fondo Dostoyevsky tenía dentro de su corazón un anhelo de que el bien y la justicia y el valor objetivamente triunfara, que él precisamente, yo lo he visto en sus páginas, habla precisamente de esta solución de esta antinomia. Y él cree simplemente en que de alguna manera, por estas realidades, ¿no? Por lo que lleva el hombre en el corazón humano y porque no pueden prevalecer estas injusticias tan espantosas que todos los días estamos viendo y estamos escuchando y que la humanidad entera lleva padeciendo desde que existe, pues de alguna forma Dostoyevsky reivindica esto mismo, ¿no? Que al fin y al cabo el valor prevalecerá, que debemos digamos, pensarlo y vivirlo de esa manera porque así será. Y creo que Kant, de una forma un poco más fría, no a la manera de Dostoyevsky, pero Kant es verdad, por lo menos en la crítica de la razón práctica, creo que lo menciona claramente, bien, habla de cómo efectivamente la ética y el valor en ese sentido y la necesidad de que este prevalezca le lleva a Kant a pensar que debe existir un más allá. De hecho, es una de las pruebas de la existencia del más allá. Esa ley interna escrita, dice Kant, en el corazón del hombre, así como fuera del hombre habla de la cúpula estrellada también como un fundamento para la convicción de que existe un más allá. Bueno, pues este segundo argumento lo rescata también Kant. Bien, pues entonces creo que con esto podemos pasar, estas serían las tres antinomias y de alguna forma pues esto nos da paso a el siguiente punto. El siguiente punto del que me quiero ocupar es una cuestión muy profunda. Yo no sé si más o menos que todo lo anterior, que ya llevaba una carga de profundidad por parte de José María Méndez bastante considerable o enorme, es el tema del misterio, del sentido de la libertad humana y de su mal uso, porque esto es evidente no solo por nuestra parte, sino por la parte también de nuestros prójimos, ¿no? La gente muchas veces hacemos mal uso de nuestra libertad. Entonces, bien,
Esta es una cuestión particularmente delicada y profunda que yo creo que no se puede orillar, que no se puede apartar cuando alguien está hablando y poniendo en valor el pensamiento de José María Méndez acerca de la realidad de la libertad. Yo lo plantearía con una pregunta que hace don José María Méndez en algunas de sus obras, por ejemplo, en La reconstrucción de Occidente, que es un libro que recomiendo muy vivamente, del cual he publicado yo mismo un estudio bastante extenso sobre este asunto. José María Méndez allí ejemplifica este asunto del misterio del sentido y del mal uso de la libertad humana con una pregunta que es muy directa y muy clara, por eso la rescato, para explicarlo, ¿no? Y es cuando don José María se pregunta y nos pregunta, ¿no seríamos más felices los humanos y el mundo un lugar mejor si no poseyéramos libertad, si no fuéramos libres? ¿Por qué lo dice? Porque hay personas que haciendo uso de esa libertad, un mal uso, pues generan verdaderas atrocidades a otras personas y situaciones verdaderamente de un sufrimiento extremo. Entonces, la respuesta que da don José María me parece de una enorme hondura y la voy a leer literalmente, pero donde he citado, dice, en la página 81 en concreto, dice así: independientemente de cuál sea el saldo final entre el bien y el mal en este mundo, la creación de un ser libre de suyo es de suyo algo tan sublime, magnífica y excelsa que se justifica por sí sola esa creación, el ser libre. Haga lo que haga. Pero al crear a alguien libre, eso ya incorpora un tal valor que eso compensa las mayores aberraciones e injusticias que se cometan con ella, con esa libertad. Entonces termina diciendo, la libertad positiva es en sí misma el mayor bien pensable. Esta frase es para enmarcarla, ¿eh? La libertad positiva es en sí misma el mayor bien pensable. O sea, no se puede pensar nada más bello, nada más bueno que nuestra libertad humana, aunque luego hagamos con ella las atrocidades que hacemos. En otro momento, don José María lo explica, lo desarrolla diciendo esto, hablando del propio Dios y de la creación de la libertad humana. Dice, sabía que el don supremo de la libertad positiva compensa de sobra el mal uso que pueda hacerse de ella. Cuando Dios creó al hombre libre, hizo un bien infinito. El mal uso de la libertad que hacemos nosotros los hombres será siempre un mal finito. Un mal finito, aunque un mal tremendo, ¿no? Pensemos en, no sé, en tantos niños y en tantas personas que sufren tantísimo, en tantos inocentes. Pero es un mal finito. En cambio, el bien que incorpora a Dios al mundo, introduciendo la libertad humana como una realidad, la libertad en sentido positivo, al menos, eso es un bien infinito. Bien, esta es un poco la luz, ¿no?, del pensamiento de José María Méndez sobre este tema. Este tema realmente creo que es de lo más fecundo y de lo más profundo al respecto de la libertad por parte de la axiología de José María Méndez. Bien, esto se puede explicar todavía más, con más detalles. La libertad en sentido positivo es un don inmenso que nos hace partícipes de los valores, es un regalo divino y que compensa todos los horrores y todos los crímenes que no logran todos juntos, los que ha habido, los que hay ahora y los que pueda llegar a haber, hasta, digamos, que de alguna forma la especie humana o la vida humana. Mientras eso ocurra, toda esa suma horrible, horripilante, no compensa, no le gana al bien, a la belleza que significa la existencia de la libertad humana, ¿no? Entonces, don José María hace un giro aquí, un bucle muy interesante, quizá también como ocurría con el otro que he contado antes, porque es una cosa técnica un poco filosófica, es más complejo de comprender, pero aquí don José María piensa, yo creo que muy acertadamente, que no debemos olvidarnos que a veces el mal se presenta a nuestros ojos como vencedor,
todo el tiempo. Cada vez que hay un crimen, cada vez que sufrimos una injusticia nosotros, un ser querido nuestro, alguien, ¿no? El mal se presenta como vencedor, se pretende vencedor. También un poco para desalentarnos y desanimarnos, o al menos con el efecto de desalentarnos y desanimarnos muchísimo. Y que, por ejemplo, los medios de comunicación reflejan mucho esto, ¿no? Porque los medios de comunicación siempre andan con las muertes, con los accidentes, con las tragedias, ¿no? Que poco con lo bueno, que también al mismo tiempo se está dando en el mundo. Y por otra parte, hay una cosa muy interesante, y es que don José María dice que el balance histórico final que Dios hace siempre es a favor, como si fuera una contabilidad, siempre ¿no? Positivo a favor de lo que pesa, de la importancia de la libertad frente pues a todos estos desmanes, digamos, ¿no? A todo el mal. Digamos. Y luego, él añade una cosa que es lo que decía yo que es un poco complejo de entender, y es que él dice y piensa que este mal uso de la libertad, o esta posibilidad de la libertad más bien, de ser mal usada, también puede causar, y este mal objetivo que hay en el mundo, también puede causar el que, otras personas actúen contra ese mal o a partir de ese hecho y de alguna forma obren el bien. O sea, que son también un pretexto, una ocasión, una oportunidad para la acción del bien. Y cuenta, por ejemplo, un caso el de Maximiliano Kolbe, en un campo de exterminio nazi. Me parece un caso estupendo, ¿no? Maravilloso para explicar esto, donde este franciscano entrega su vida para rescatar la vida de un padre de familia al que iban a ejecutar porque los nazis iban a diezmar a los prisioneros en ese momento, pues se habían escapado, ¿no? Algunos prisioneros y para castigarles, ¿no? Pues habían decidido diezmarlos y entonces le había tocado a esta persona y Maximiliano Kolbe, el padre Kolbe, dio un paso adelante y se ofreció en lugar del otro. Por lo tanto, el mal que estaban haciendo los nazis es utilizado, digamos, es una ocasión más que utilizado, es una oportunidad o ocasión para que Kolbe, ¿no? Entregue su vida de esta manera. Como se ve, entonces hay como una especie de redención del mal a través del bien que sucede, ¿no? A partir de ese mal. Bueno, y luego hace una pequeña lista, bueno, hablando de todo esto del mal, del bien, de la libertad, hace una pequeña lista que no me resisto, de personas concretas que han obrado el mal en la historia. Y entonces dice que incluso a estas personas que voy a mencionar ahora, no los menciono yo por mi cuenta, sino que son palabras de don José María Méndez, o digamos, he cogido, son ejemplos que utiliza en concreto José María Méndez. ¿Eh? Y incluso a la existencia de estas personas, digamos, con todos los actos y horrores que han cometido, a pesar de todo, digamos, ¿de acuerdo? Su existencia no puede vencer la enorme belleza, la enorme importancia que tiene la existencia de la vida, ¿no? Bien, entonces habla, por ejemplo, de Judas, habla, por ejemplo, de dos emperadores romanos del antiguo imperio romano, Calígula y Nerón, y luego habla, más en nuestra época contemporánea, de dos dictadores como son Hitler o Stalin. Bien, pues esos son los ejemplos que pone él, ¿vale? Bien. En algún otro momento, no había pensado decirlo, pero bueno, en algún otro momento, don José María dice también una cosa, ya que he hablado de estas personas y tal, ¿no? Pero dice otro momento, en fin, ahora igual no es objeto de esta reflexión, no tenemos tiempo de decirlo todo lo que dice don José María sobre esto, pero en algún otro momento, don José María llega a decir que incluso el más malvado de los hombres, el más cruel, el más sádico, el más, digamos, ¿no? Tenebroso, de los seres humanos, incluso él quizá en algún momento puede obrar el bien, ¿eh? En cierta medida, y eso también es cierto, creo yo. Lo digo solo porque he mencionado a esto y he insistido un poco. Otras consideraciones sobre la libertad que se recogen en la reconstrucción de Occidente, pues creo que es muy interesante unas reflexiones que hace donde une un poco ética y lógica cuando habla de la existencia del espíritu humano como pensante y al mismo tiempo volente, porque ahí integramos, digamos, ¿no? Pensante, la lógica, volente, digamos, de alguna forma, ¿no? La ética, en cambio. Entonces se habla de la realidad de ese espíritu,
humano que es a la vez pensante y volante y que por lo tanto es una muestra de la existencia de la libertad positiva, de la que estamos hablando en un sentido fuerte. Entonces, lo relaciona con el lenguaje, lo relaciona con la posibilidad del pensamiento, el primer afirmador negador, el poder afirmar la verdad o negarla. Entonces, ahí habla de la libertad, ¿no? Por tanto, esto también conecta, digamos, ¿no? En un sentido ya, digamos, antropológico y metafísico casi, ¿no? Con este tema. No me voy a detener en esto, ¿de acuerdo? Porque yo creo que pues no es el momento oportuno en este momento. Bien, otro punto que quiero tratar es el de la libertad como actitud interna, la famosa libertad interior. Viktor Frankl, en su obra, por ejemplo, El hombre en busca de sentido, relata cómo hasta los prisioneros de un campo de exterminio gozan, bueno, gozan, no sé si decirlo así, tienen o todavía digamos, más bien retienen, todavía conservan o retienen un mínimo de libertad, que es lo que él llama la libertad interior, porque aunque puedan ser forzados a hacer una cosa o hacer otra, ¿no? Ser obligados a hacer esta conducta o esta otra de alguna forma, siempre de alguna manera dentro de ellos subsiste una posibilidad, que es la posibilidad de tener una actitud interna de rechazo, si es algo horrible lo que te empujan a hacer, o de aprobación, si es algo bueno, aunque no te dejen hacer, ¿vale? Entonces, según Frankel, existe siempre ese resto de libertad en el ser humano por muy restringida que esté su libertad, ¿vale? En un u otro contexto, incluso en el contexto, ya digo, de más presión, ¿no? Y entonces esto lo dice Frankel en un pasaje archiconocido que no me resisto tampoco a comentar, así como he hecho con los pasajes del propio Méndez sobre la libertad y con el pasaje de Cervantes de Quijote sobre la libertad, que es cuando dice Frankel: los que estuvimos en campos de concentración recordamos a los hombres que iban de barracón en barracón, consolando a los demás, dándoles el último trozo de pan que les quedaba. Puede que fueran pocos en número, pero ofrecían pruebas suficientes de que al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Bien, esto es lo que dice, como decía Frankl, Viktor Frankl. Bien, pues don José María Méndez también habla de la libertad interior y también la rescata y también la reconoce. Y entonces pone un ejemplo que yo creo que es muy interesante y muy ilustrativo a este respecto, que es el ejemplo que yo llamo del secuestrado, que dice don José María Méndez que si incluso una persona secuestrada por sus raptores, un rehén de ellos, al que se le obligara pues, a hacer una cosa u otra, que permaneciera atado de pies y manos, y al que incluso se le pusiera en la boca una venda para que ni siquiera pudiera hablar, ¿no? O expresarse oralmente, aún así, incluso otra en los ojos para que no pudiera hacer ningún tipo de señal. En fin, aunque lo aisláramos por completo, imaginamos que lo metemos en una celda, esto no lo dice Méndez, ¿no? Pero una celda de aislamiento absoluto. Bien, pues en todo caso, aún así, dice don José María, el rehén, este rehén, gozaría de una libertad, que es la libertad interior, la libertad de tomar una actitud interna hacia lo que está viviendo por parte de los secuestradores hacia él, ¿no? Entonces podría odiarlos, ¿no? Y detestarlos, o podría no detestarlos, no odiarlos a pesar de todo, incluso podría perdonarlos, hacer un acto interno de perdón. Pues, bueno, pues esto es ciertamente así. Yo coincido con esto. Tengo que decir que también pienso que este tipo de libertad interior también tiene algunos límites. Por ejemplo, pienso en la enfermedad mental. Todos conocemos estadios o estados que podemos padecer o tener en los cuales, por enfermedad mental, psicológica, psiquiátrica, padecimientos o patologías psiquiátricas, pues a lo mejor no, parece que no queda ni siquiera esta libertad, ¿no? De tener una actitud u otra, porque parece que nuestra psique nos empuja de una forma u otra, pero yo pienso que tienen razón tanto Frankel como Méndez, y que al menos en una protoactitud, es decir, en una actitud primera o previa, aunque luego no la podamos ejercer o desarrollar bien, pero
digamos, esa raíz que se hunde en nuestro interior, en nuestro espíritu, en nuestro adentro, digamos, siempre subsiste una libertad interior en cierto sentido, ¿no? De esa actitud interna, al menos básica, básica, básica. ¿De acuerdo? Aunque luego no podamos ser conscientes de ella, por lo que sea, o vivirla del todo y tal. Bien, luego quisiera añadir unas palabras sobre la libertad en su alcance socioeconómico, porque José María no se limita a hablar de la libertad en un sentido metafísico, ontológico, antropológico, ético, tal, sino que profundiza y lo extiende también al campo de lo social y lo económico. Entonces, me resulta curioso, don José María siempre se postula como un liberal en el aspecto socioeconómico. Ahora bien, esto lo hace en un sentido netamente filosófico. O sea, él no se identifica con la segunda escuela del liberalismo austríaca, ¿no? Que representa, por ejemplo, Mises y Hayek, creo, entre otros, sino que él, digamos, corrige los excesos de ese liberalismo económico totalmente desatado y exacerbado. Porque para esta escuela, para estos liberales absolutos, en realidad solo hay un valor, que es el valor de la libertad, porque la consideran como como un archivalor, digamos, ¿no? Pero después todos los demás valores, en el fondo, dejan de tener objetividad para los archiliberales. ¿Por qué? Porque no importa tanto y se carga de subjetividad y de relativismo. Lo importante es que la gente tenga esa libertad y entonces actúe. Lo que hagan luego no les importa. ¿De acuerdo? Entonces, con esta visión, obviamente, en el tener socioeconómico produce unas injusticias, ¿no? Y unos desequilibrios y unas faltas de armonía y desigualdades tremendas. Don José María a esto lo califica liberalismo libertario, ¿no? Eliminar todos los valores, ¿no? Y subsistir solamente la realidad de la libertad. No. Don José María, como digo, insiste, la libertad no es un valor, sino que es la puerta de acceso a todos los valores, y de ahí su enorme importancia, pero los valores subsisten. La libertad está también para orientarse hacia los valores objetivamente. Y entonces, al igual que don José María defiende la libertad, y además llega a decir que por carácter, desde joven, desde niño, siempre se han sentido inclinados a la libertad, bueno, pues él añade que esa libertad obviamente existe, pero está orientada a la percepción en valores y también en el campo socioeconómico. Entonces, esto le lleva, por ejemplo, a proponer una concreción de esta forma. Él lo llama un liberalismo axiológico, ¿vale? Le pone ese, digamos, ese adjetivo, obviamente, ¿no? Entonces, en vez de libertario y tal, ¿no? Entonces, bueno, don José María pone un ejemplo, bueno, tiene una teoría desarrollada, bueno, es una medida práctica en el fondo, aunque componente teórico, que es lo que llama una especie de renta universal. Entonces, habla de que habría como un mínimo axiológico, que es como lo conceptúa, que había que proveerle a todos los seres humanos, para que todos gocen al menos de un mínimo económico-social de bienestar. Entonces, esto desde la libertad, pero él piensa que tiene que garantizarse de alguna forma en lo posible ese mínimo. Entonces, bueno, es una medida que, como vemos, es un ejemplo concreto de su forma de proyectar la libertad, pero la libertad desde la axiología, desde los valores, no está aislada, ¿no? Y como con otras formas de liberalismo que la absolutizan totalmente, para nada. Bueno, tengo una cuestión final y ya voy a terminar. Y es que hay un poema escrito, el año pasado también tuve la ocasión de leerlo, que es un poema titulado La libertad, de nuestro compañero Luis Gallego de la asociación, y quiero leerlo. Y de esa forma terminar, digamos, lo que sería mi intervención. Pero antes, quiero añadir un nuevo tema. Un tema del que no se trató, yo por lo menos no dije nada absolutamente, el año pasado. ¿Por qué? Porque he visto, examinando todas las últimas contribuciones de don José María Méndez, he detectado que hay otro tema que se podía añadir a esta presentación este año. Es un tema un poco complejo, pero lo voy a intentar exponer. Es el tema bueno, hoy en día todo el mundo sabe cómo se ha desarrollado muchísimo la neurología y también se habla de neuroética. Y cómo hoy en día el conocimiento del cerebro humano es enorme. Esto ha llevado a muchos a pensar que estamos totalmente determinados por nuestro cerebro o por nuestro sistema nervioso a la hora de actuar. Y, por ejemplo, en el caso que examina
mente, a partir del cual desarrolla esto que voy a contar ahora. El famoso experimento de Libet, ¿no? Pues esto, don José María lo somete a una crítica filosófica muy interesante desde el prisma de la libertad. Bien, entonces, como sabemos en el experimento de Libet, este profesor descubrió, y luego se ha profundizado en ello, desarrollado de una forma u otra, que incluso antes de que seamos conscientes, cada uno de nosotros, de haber tomado una decisión, incluso antes de la conciencia de haber ejercido esa toma de decisión y haber tomado una decisión, previamente ya existe una señal nerviosa cerebral que digamos, se registra. O sea, es verdad que estamos hablando de fracciones de segundo, o sea, fracciones muy pequeñas, pero antes de que nosotros mismos seamos conscientes de la decisión que tomamos, ya nuestro cerebro ha mandado una señal. Entonces esto mueve a muchas personas a hacer una interpretación totalmente materialista y reduccionista, negando la libertad, diciendo que en el fondo nuestros actos simplemente proceden de los impulsos nerviosos y que los impulsos nerviosos, como proceden incluso a la conciencia de tomarlos, o sea, de la toma de decisiones, pues simplemente nuestras decisiones serían una especie de segregación, de exudado, de sudor, una especie de algo que segregamos, pero no voluntariamente, no libremente en el fondo. O sea, que luego nuestro cerebro nos engaña diciéndonos que hemos tomado la decisión nosotros, pero en realidad si examinamos el sentido cronológico, la toma de decisión, el cerebro ya lo ha tomado. Digamos que el organismo físico nuestro ya ha tomado la decisión antes que nuestra supuesta libertad. Bien, yo creo que don José María hace muy bien en criticar este reduccionismo. Primero porque el experimento tiene muchísimas limitaciones, porque estamos hablando de cosas muy complejas y el experimento las reduce, porque la libertad y la toma de decisión incluye muchos más factores que no solamente estos, y que en el experimento y en las interpretaciones posteriores se omiten o no se profundiza en ellos. Pero además tiene una forma de criticar el experimento muy interesante, creo, sinceramente, don José María a este respecto, y es que dice que los materialistas, cuando interpretan nuestra falta de libertad debido a esa como precedencia de una señal no neuronal previa a la toma de decisión, la materialista, lo que hacen es que cometen un error. Confunden, y ahí vuelve a su querida lógica, confunden una condición necesaria como una condición, la toman como una condición suficiente. En realidad esa señal nerviosa es una condición necesaria, porque sin ella no podemos mover. Por supuesto, este experimento es muy limitado, ¿eh? Se limita al movimiento de unos dedos, ¿vale? O ese tipo de cosas, no a movimientos o a conductas mucho más complejas en las cuales sería ridículo, o sea, postular un materialismo tan craso, tan raso, o sea, porque no funciona realmente así, digamos, las decisiones y las conductas humanas son complejas, desde luego. Entonces, don José María, vuelvo a insistir, dice que quienes interpretan reductoramente en plan materialista ese experimento o esa interpretación en general de las tomas de decisiones humanas, cometen, ya digo, la equivocación de tomar por condición suficiente lo que es una condición necesaria, pero no suficiente, porque aparte de esa señal eléctrica o señal neurológica, hacen falta muchos más elementos. Entonces, lo que hacen es que en el fondo maximizan, digamos, eso que han detectado, ¿no? Esos experimentos, nada más. Creo que es una interpretación correcta. Bueno, no me quiero extender más, todavía agradezco muchísimo la paciencia de todos los presentes y la atención, y bueno, pues quedo totalmente me falta el poema, que no quiero olvidarlo. Entonces, bueno, voy a leerlo y con eso terminamos. Nada mejor, creo yo, que terminar con un poema, ¿no? Bien, entonces dice así. Se titula literalmente La libertad. Y dice así. Mas la idea de libertad es parcial en mucha gente, pues piensa en lo negativo, lo que le frena en su ambiente. Obstáculos que limitan, barreras, otro accidente. Hay libertad positiva, que es mucho más consistente, que puede optar por el bien y dejar al mal silente. Puede decir la verdad o la falsedad, si miente, y entre todos los valores es la verdad eminente. Con su luz y claridad se nota que es diferente, y el hombre no ha de dudar, debe tenerla presente. La libertad negativa, que está en el mundo del ente,
naturaleza causal, se parece a una gradiente. En cambio, la positiva solo tiene una vertiente, o hacer el bien, que lo bueno, o hacer el mal torpemente. Hay que elegir, por supuesto, nuestro mejor referente. Firmado, Luis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier, por la intervención de hoy magnífica.